Dios les bendiga, hermanos. Es un gozo poder llegar a sus hogares a través de este programa Canto del Gallo. Gracias a nuestro Dios por el pastor Hugo, que está interesado en que el mensaje, la palabra de Dios, sea predicada a través de las redes sociales. Y he visto cómo el pastor Hugo también predica por las calles, en los hospitales. Y gloria a Dios por la vida del pastor Hugo. Gracias a Dios, pastor Hugo, por este programa que nos permite transmitir y poder llegar a los corazones, a los hogares de los hermanos y de personas que todavía no son salvas. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy precioso, se llama gozo en el cielo y está relacionado con la salvación de las almas. Quiero presentarme, mi nombre es Elmer Velázquez Santizo. Estudié el Instituto Bíblico en la Iglesia Bautista Montebrón de Tapachula con el pastor Bertín de la Torre Morales, un tremendo ministerio que tiene el pastor Bertín en la ciudad de Tapachula, y también Dios lo ha usado de una manera increíble. De esa iglesia han salido buenos misioneros, buenos pastores que hoy día están predicando en distintos países, incluso del mundo. Por ejemplo, en Honduras, por ejemplo, en Ecuador también hay dos jóvenes que están predicando ahí. Diego Carrascosa, César Carrascosa, también están predicando por la gracia de Dios. Salieron de ahí del ministerio del pastor Bertín. También tenemos en Oaxaca, también tenemos en municipios alrededores de Tapachula, hombres de Dios que están predicando y están levantando la palabra de Dios. La palabra de Dios corre y es glorificada a través del ministerio del pastor Bertín, por la gracia de Dios. Bien, hermanos, yo emigré a Estados Unidos hace 3 años. Durante un año no tuve dónde congregarme con mi familia. Nos congregábamos con algunos familiares que asisten a algunas iglesias. Estuvimos buscando iglesias bautistas fundamentales aquí por el área de Maryland y no encontrábamos. Con la ayuda del pastor Ezequiel Salazar y otros pastores, pastor Sergio Alí, estuvimos investigando hasta poder encontrar y dar con la iglesia bíblica bautista fundamental Getsemaní. El pastor Javier Landa, él está predicando en esta área en el estado de Maryland, en el área de Silver Spring, y por la gracia de Dios, Dios lo está usando de una manera increíble. La iglesia bautista fundamental aquí de Burtonsville, Maryland. Y gracias a Dios, hermanos, llevamos 2 años congregándonos con él y estamos trabajando, estamos ganando las almas, estamos enseñando en la escuela dominical los días domingo por la mañana. También apoyamos para ser maestro de escuela de los niños en la iglesia, y estamos trabajando en diferentes ministerios que Dios nos ha permitido aquí en la iglesia con el pastor Javier Landa. Y por la gracia de Dios, hermanos, Dios nos ha abierto puertas aquí en la ciudad de Baltimore, en el área de Dundalk, y estamos comenzando una obra. Hermanos, aquí el pastor Ron de la iglesia bautista de Merritt nos ha abierto puertas para que comencemos una obra, y estamos comenzando una misión los días jueves a las 7:30 de la noche. Tenemos estudio bíblico. Si usted tiene algún familiar que ha emigrado para Estados Unidos, que está viviendo aquí por el área de Baltimore, aquí en Maryland, y no tiene una iglesia donde congregarse, bueno, hermanos, aquí estamos comenzando una obra en Baltimore, y yo sé, hermanos, que Dios va a hacer una obra grande. El día sábado, creo fue el miércoles, estuvimos trabajando ahí con el hermano Walter. El hermano Walter nos está apoyando demasiado, ganando las almas. El hermano Walter Ron, el hermano estuvo trabajando, estábamos ahí apoyando para limpiar la yarda y la jardinería de la iglesia. Y el pastor Ron se nos acercó y dijo que él ha preparado el bautisterio, ha preparado las aguas para que nosotros ganemos las almas y podamos empezar a bautizar personas. Y esa es nuestra oración, que pronto podamos mover las aguas de esa iglesia para que las almas sean alcanzadas. El tema de hoy que traemos se llama gozo en el cielo. Ese es el precioso tema de hoy, y es precisamente de una enseñanza que estoy dando los días jueves en la misión bautista de Merritt. Los días jueves a las 7:30 estamos dando este estudio, se llama Ángeles y Demonios, y cómo los ángeles están tan interesados en la salvación del ser humano. Entonces, el tema que quiero compartir con ustedes es un tema que está tan relacionado con las enseñanzas que estoy dando aquí en la misión,
Y esto es para que usted se motive y usted diga, bueno, ahí hay una iglesia de sana doctrina, ahí hay alguien que está predicando la palabra de Dios. Y vamos a hablar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a conocidos que usted tenga, que estén viviendo por aquí. Y bueno, dígales que vengan porque vamos a enseñarles la palabra de Dios, sana doctrina, una misión que está comenzando y está comenzando ganando las almas para Cristo. Pero antes, hermanos, quiero hacer una oración para que podamos entender el precioso tema que traemos hoy, gozo en el cielo. Oremos. Amado Dios, gracias por este día, gracias por los hermanos que están atentos. Gracias, Señor, por tu palabra que nos has dado para que podamos estudiarla libremente y podamos aprender de ella. Tu palabra dice, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ayúdanos a poder ser una bendición. Queremos llegar a los corazones de cada oyente. Si hay personas que están atentos al programa y todavía no han aceptado a Cristo, Espíritu Santo de Dios, comienza a hacer la obra en ellos, a convencer de pecado, de justicia y de juicio, para que puedan ser salvos. Gracias, Señor. Usa esta predicación para honra y gloria de tu nombre. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bien, hermanos, nuestra lectura bíblica está aquí en el libro de Lucas, capítulo 15, del versículo 1 al 10. Dice la palabra de Dios: se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírle, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. Entonces él les refirió esta parábola diciendo: ¿Qué hombre de vosotros, teniendo 100 ovejas, se pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos, diciéndoles: Gozaos conmigo, porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. ¿O qué mujer que tiene 10 dracmas, si pierde una dracma, no enciende la lámpara y barre la casa y busca con diligencia hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, reúne a sus amigas y vecinas diciendo: Gozaos conmigo, porque he encontrado la dracma que había perdido. Así os digo que hay gozo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Note que el versículo no dice que los ángeles tienen gozo, dice que delante de ellos hay gozo. ¿Quién está de fiesta por un pecador que se arrepiente? Dios mismo. Dios mismo. Él tiene gozo por un pecador que se arrepiente. Por eso el tema de hoy le hemos titulado Gozo en el cielo, porque Dios se goza delante de los ángeles por cada pecador que se arrepiente. Los ángeles en la Biblia tienen una hermosa función. Los ángeles en el Antiguo Testamento, la palabra ángel quiere decir mensajero. Y los ángeles, hermanos, en el Antiguo Testamento siempre traían un mensaje de advertencia o también como buenas nuevas de salvación. ¿Se acuerda cuando llegaron a anunciarle, el ángel Gabriel llegó a anunciarle a María que iba a concebir e iba a dar a luz un hijo, iba a llamar su nombre Emmanuel, pero también ese ángel le dio a conocer que eran buenas nuevas de salvación. También el ángel Gabriel dio a conocer a la mamá de Juan el Bautista y a su papá, Zacarías, que iban a ser Juan el Bautista. Los ángeles estuvieron involucrados también para dar a conocer acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra. Ángeles llegaron a la caída de la tarde cuando estaba Abraham, ¿verdad?, en un atardecer, y también le fueron a avisar a Lot, le advirtieron que esa ciudad iba a ser destruida. Los ángeles están interesados porque las almas sean salvas. Los ángeles anhelan hacer el trabajo que usted y yo hacemos,
cada vez que se abre la Biblia para poder hablarle a las personas, porque los ángeles saben lo duro, lo difícil que es el infierno, la realidad del infierno. Los ángeles lo saben y ellos están tan interesados para que las almas puedan ser salvas. Los ángeles de Dios están involucrados y ellos anhelan que las almas puedan ser salvas, y precisamente el día de hoy vamos a ver de ese tema, gozo en el cielo, porque nuestro Dios delante de los ángeles se goza cuando un pecador se arrepiente. Como dijimos, la palabra ángel significa mensajero. También se refiere la palabra ángel en el Nuevo Testamento refiriéndose al varón de Dios. ¿Se acuerda cuando se le es dada una carta para cada iglesia en el Apocalipsis? Un mensaje para cada iglesia. Y las cartas dicen, escribe al ángel de la iglesia, haciendo mención al pastor, refiriéndose al pastor. Entonces los pastores también son como ángeles de Dios, porque son mensajeros de nuestro Dios. También, hermanos, la palabra ángel aparece en el Antiguo Testamento refiriéndose a la teofanía, como el ángel de Jehová, haciendo una teofanía de una representación de nuestro Señor Jesucristo, que Él es el mismo ángel de Jehová en el Antiguo Testamento. Quiero que veamos, hermanos, el Salmo 68, 17 de este tema de gozo en el cielo. Veamos un poco primero acerca de los ángeles, quiénes son ellos, qué dice la Biblia acerca de los ángeles. Bien, el Salmo 68, 17, mire qué maravilloso versículo vamos a leer ahorita. Dice, los carros de Dios se encuentran por veintenas de millares. El Señor viene del Sinaí a su santuario. Y esos carros obviamente son cabalgados por ángeles. Son precisamente los ángeles que están ahí, que se cuentan, dice, por millares de millares. Es decir, que son incontables en número, son más que la arena del mar, más que las estrellas del cielo. Son espíritus capaces de hacerse visibles incluso con apariencia humana, según Hebreos 1:14. Mire qué menciona la palabra de Dios aquí en Hebreos 1:14. Voy a leer la palabra de Dios para que este estudio no es nada sin la palabra de nuestro Dios. Si no tenemos la Biblia en nuestras manos, meramente nuestra enseñanza es humana. Pero dice la Biblia, ¿no son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Hablando acerca de los ángeles, dice la palabra de Dios en el versículo 13 incluso, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies? ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Este versículo habla que solamente a nuestro Señor Jesús se le ha otorgado que se siente a la diestra de nuestro Padre Celestial, y no a los ángeles. Los ángeles son ministros para nosotros, y ellos están interesados para que usted y yo podamos predicar la salvación a aquellas personas que todavía no son salvos. Los ángeles están involucrados en la ganancia de almas, y ya lo vamos a ver más adelante, porque precisamente quiero hablarle de este tema, gozo en el cielo, porque los ángeles nos motivan para que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Los ángeles son increíblemente poderosos, así lo menciona la Biblia en el libro del Salmo 103, versículo 20. Dice la Biblia que los ángeles son sumamente poderosos, grandemente poderosos. Dios les ha dado poder, les ha dado dominio. Sabía, hermanos, estudiando ángeles y demonios, nos damos cuenta que hay niveles de poder, hay niveles de autoridad en cuanto a los ángeles. Entonces, mire lo que dice aquí la palabra de Dios en el libro de los Salmos, el Salmo 103, el versículo 20. Dice así la palabra de Dios: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra obedeciendo
a la voz de su precepto. Sí, es verdad, tienen poder, es verdad, tienen fortaleza, pero todo es para la honra y gloria de nuestro Dios. Y Dios les ha dado ese poder y esa fuerza únicamente para que obedezcan y hagan lo que Dios quiere que se haga. Un versículo más dice que en el libro de Mateo 24:36 dice que los ángeles tienen gran sabiduría. Y esa sabiduría fue otorgada para ellos, por nuestro Dios, para alabanza de nuestro Dios. Mateo 24:36 dice la palabra de Dios de esta manera: pero del día y la hora nadie sabe cuándo viene nuestro Señor Jesús, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. A pesar de ellos tener tanta sabiduría y tanto conocimiento, hay cosas de las que ellos no tienen control, sino solamente nuestro Dios. Como por ejemplo el día de la venida de nuestro Señor Jesús, solamente nuestro Dios sabe cuándo, la hora y el día. Pero la Biblia enseña que ellos también no se pueden casar ni se dan en casamiento. Así que cuidado con aquella falsa doctrina que está saliendo últimamente, y precisamente son doctrinas liberales que enseñan que los ángeles descendieron del cielo y se llegaron a las hijas de los hombres para que de ahí nacieran esos gigantes. Ese es un estudio que tenemos, que quizás en otra ocasión, si el pastor Hugo nos permite, podamos tener la oportunidad. Pero no fueron los ángeles de Dios que se metieron con mujeres. Cuando habla acerca de que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, se refiere a la descendencia de Set. No se está refiriendo a los ángeles, se está refiriendo a los descendientes de Set, a los hijos de Dios, aquellos que tenían el temor de Dios. Hoy en día también, nosotros que tenemos a Cristo en nuestro corazón, somos llamados hijos de Dios, y debemos de tener cuidado porque la misma ley sigue siendo. Dios dijo: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. No tiene nada que ver los ángeles ahí, porque la Biblia menciona que los ángeles de Dios no se casan ni se dan en casamiento, son inmortales, dice la palabra de Dios en Lucas 20 del 34 al 36. Usted lo puede leer con más tiempo en casita. Son gloriosos, Lucas 9:26, y también fueron creados por Dios en el Salmo 148 del 2 a 5. Esto sí lo vamos a leer. Tenemos que entender que los ángeles fueron creados por nuestro Dios. Entonces, si fueron creados por nuestro Dios, ellos tienen un propósito. Al igual que usted y yo, Dios tiene un propósito para nuestra vida, y así los ángeles fueron creados para alabanza y gloria de nuestro Dios. Salmo 148, mire lo que dice del versículo 2 al 5. Alabad a Jehová desde los cielos, alabadle en las alturas, alabadle vosotros todos sus ángeles. Fueron creados para alabar a Dios. Vosotros todos sus ejércitos, alabadle sol y luna, alabadle vosotros todas las lucientes estrellas, alabadle cielos de los cielos y las aguas que están sobre los cielos. Alaben el nombre de Jehová, porque él mandó y fueron creados. Los hizo ser eternamente y para siempre. Les puso ley que no será quebrantada. Satanás, el agente principal de los demonios, quebrantó esa ley y fue arrojado del cielo, porque precisamente quebrantó la ley de Jehová. Se halló maldad en el corazón de él, y Dios no pudo pasar por alto el pecado que se halló en Satanás. No podemos nosotros los cristianos adorar a los ángeles, mucho menos elevarles una oración. Colosenses 2:18, mire que enseña la Biblia. Así que nada de que les voy a prender una velita a tal ángel porque me va a contestar mis oraciones. La Biblia no nos enseña eso. No podemos orarles porque ellos no pueden interceder por nosotros. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, es Jesucristo hombre. Mire cómo enseña la Biblia en el libro de Colosenses. Dice la palabra de Dios en el
capítulo 2, versículo 18. Mire que menciona la Biblia: nadie os prive de vuestro premio, afectando humildad y culto a los ángeles, entremetiéndose en lo que no ha visto, vanamente hinchado por su propia mente carnal. La Biblia dice que no podemos nosotros elevar culto a los ángeles, no podemos orar a los ángeles, no podemos clamar a ellos, porque al igual que ellos necesitan de Dios, también nosotros necesitamos y dependemos de nuestro Dios. Ellos no pueden hacer absolutamente nada por nosotros. Miren el libro de Apocalipsis capítulo 22 versículo 8. Ahí menciona que los ángeles no pueden hacer nada por nosotros. Así que nosotros no podemos decir, bueno, vamos a orar y vamos a clamar en el nombre de los ángeles. Ellos tienen poder, tienen sabiduría, tienen fortaleza. A ver qué pueden hacer por nosotros. Ellos no pueden hacer nada por nosotros. Nada. Únicamente se les ha permitido que nos den a conocer mensajes. Ellos son mensajeros y ellos anhelan que nosotros seamos salvos también. Mire Apocalipsis 22, versículo 8 al 9. Yo, Juan, soy el que oyó y vio estas cosas, y después que las hube oído y visto, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostraba estas cosas. Pero él me dijo, mira, no lo hagas, porque yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos los profetas, y de los que guardan las palabras de este libro. Adora a Dios. Ellos no aceptaron, este ángel no aceptó que el apóstol Juan doblara sus rodillas y le adorara. Él no lo permitió. Él le dijo, adora a Dios. Los ángeles, hermanos, que se rebelaron contra Dios y siguieron a Satanás, son ángeles caídos que menciona Isaías 14 del versículo 12 al 15. Usted lo puede leer con más tiempo allá en casita. Usted puede leer Mateo 25 versículo 41 y segunda de Pedro 2:4. En Judas 6 dice que los ángeles no guardaron su dignidad y están en prisiones de oscuridad. Apocalipsis 12:9. Vamos a leer Judas 6, el versículo 6. Mire cómo menciona la Biblia acerca de estos ángeles que se rebelaron contra Dios. Entonces, nosotros no les podemos adorar de ninguna manera. No podemos adorar. Y si algún ángel quisiera recibir adoración, bueno, desde ese momento, mire lo que pasó con estos ángeles aquí en Judas, en el versículo 6. Y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. La Biblia menciona que estos ángeles que en un momento se rebelaron contra Dios, cometiendo pecados contra la voluntad de nuestro Dios, quebrantando la ley de nuestro Dios, ellos están guardados en prisiones de oscuridad, esperando a que llegue el juicio de nuestro Dios para ellos. Entonces, los ángeles son seres mortales, son seres inmortales, son seres poderosos, son incontables en número, tienen gran sabiduría y debemos de tener cuidado con quererles adorar, porque Dios no se agrada de ninguna manera de que nosotros les podamos adorar. Veamos un punto más importante y cómo los ángeles de Dios son espíritus poderosos, sumamente interesados en nosotros para que podamos ser salvos. Mire lo que dice Mateo 18:10. Ese versículo está relacionado con nuestra lectura bíblica. Mire qué menciona Mateo 18, versículo número 10. Quiero mostrarles cómo los ángeles están interesados en la salvación de cada ser humano. Y le voy a mostrar estos versículos. Mire qué dice la Biblia. Mateo 18, versículo 10. El tiempo se me está yendo, pero
Les quiero compartir estos versículos. Mire lo que dice la Biblia: mirad que no menospreciéis a uno de estos pequeños, porque os digo que sus ángeles en los cielos ven siempre el rostro de mi Padre que está en los cielos. Dios, a cada hijo suyo que ha aceptado a Cristo como su Salvador, Dios le ha dado ángeles que lo cuiden y que lo protejan. Así menciona la Biblia. Incluso en una ocasión íbamos a una conferencia con el pastor Bretín, y uno de los autobuses que llevábamos para la conferencia, en una pendiente, hermanos, se quedó sin frenos. Y el pastor Bertín iba manejando el autobús. Por la gracia de Dios, yo vi cómo, incluso admiro la fe del pastor Bertín. Tiene demasiada fe, gloria a Dios por eso. Pero él empezó a clamar a Dios. Y yo sé, hermanos, que Dios mandó a sus millares de ángeles para detener ese autobús en esa pendiente. De la nada, hermanos, vimos cómo el autobús empezó a detener. Cuando bajamos, una de las llantas, hermanos, estaba ya casi ardiendo. La balata se había calentado demasiado. Pero los ángeles de Dios, yo sé que estuvieron ahí apoyando para que ese autobús se detuviera. Los ángeles de Dios están involucrados en la obra, en el ministerio, y están trabajando para que las almas puedan ser salvas. ¿Cómo, hermano? ¿A poco eso? Sí, mire, por ejemplo, le quiero llevar como los ángeles, hermanos, acá en el libro de Hechos, capítulo 8, 26, un ángel se le acerca a Felipe y le dice: mira, háblale de Cristo a un etíope. Y no sé si le ha pasado, hermano, que usted de repente va en un autobús, de repente usted va al trabajo, está en la escuela, y de repente usted tiene la necesidad de hablarle a una persona que va ahí al lado. ¿No ha sentido esa necesidad de repente de hablarle a alguien de Cristo? Pues son los ángeles que nos están motivando. Mire qué dice el libro de Hechos 8, 26. Mire cómo menciona la Biblia. Qué maravilloso pasaje. Un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías. Y el espíritu, el ángel, dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: pero ¿entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Y él, comenzando desde esa escritura, le habló la palabra, le presentó el plan de salvación. Esa persona aceptó a Cristo y en ese momento sintió la necesidad de querer ser bautizado. Y la Biblia enseña cómo este hombre le mostró con la Biblia la salvación, pero fue un ángel el que estuvo ahí insistiéndole: acércate a ese carro, júntate a ese carro. Hermano, los ángeles, dice la palabra de Dios, que ellos quieren predicar lo que nosotros estamos predicando. Ellos quisieran hacer esa obra que nosotros estamos haciendo. La Biblia lo menciona. Por ejemplo, en el naufragio de Pablo, en Hechos 27, 23 al 24. Mire cómo menciona la Biblia. Hechos 27, 23 al 24. Mire qué dice aquí, lo vamos a leer. Los ángeles de Dios anhelan ver y hacer la obra que nosotros estamos haciendo. Mire cómo menciona Hechos 27, 23 al 24. 27, 23 al 24. Porque dice, bien, vamos a leer un poquito más anterior. Ese Pablo va hacia Roma y él en alta mar hay una tormenta. Pero mire que menciona ahí en el versículo 21. Entonces Pablo, como hacía ya mucho que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, aquí está hablando Lucas, el escritor del libro de Hechos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído y no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto a tener buen ánimo, pues no habrá ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave, porque esta noche ha estado conmigo el ángel del Dios de quien soy y a quien sirvo, diciendo:
Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Es probable que el apóstol Pablo les haya dado a conocer el mensaje de salvación, y los que iban con él en la nave aceptaron a Jesús a través de esa tormenta, a través de un ángel que estuvo ahí. Hermanos, los ángeles anhelan ver la obra que nosotros estamos haciendo de evangelismo. Los ángeles quisieran ganar las almas al igual que nosotros. Los ángeles están interesados para que usted que está escuchando, si no ha aceptado a Cristo en su corazón, los ángeles de Dios anhelan que usted pueda ser salvos. Hermano, el tiempo se me ha ido. Hay muchas citas bíblicas que pasé por alto, pero el tiempo se nos ha ido. Los ángeles anhelan ver la obra de evangelización, y los ángeles motivan a usted, hermano cristiano, usted que forma parte de una iglesia bautista fundamental y todavía no está ganando las almas. Motívese, anímese a ganar las almas. Hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Si usted ha escuchado este programa y usted dice, hermano, yo todavía no he aceptado a Cristo, bueno, permita que haya gozo en el cielo. ¿Por qué no cierra sus ojos, inclina su rostro y repite conmigo una oración donde le vamos a pedir al Señor 3 cosas nada más? Primero, perdón por sus pecados. Sin arrepentimiento no hay salvación. Usted tiene que arrepentirse. Segundo, que Jesús entre a su corazón. Ábrale su corazón. Y tercero, que su nombre esté en el libro de la vida. Si usted se arrepiente de sus pecados y cree, la fe le va a salvar y el arrepentimiento. Y obviamente su nombre se va a escribir en el libro de la vida. ¿Por qué no repite conmigo esta pequeña oración? Señor Jesús, en esta hora yo reconozco que soy pecador, pero estoy arrepentido. Te pido que me perdones. Ven a mi corazón. Te abro mi corazón. Sálvame en esta hora. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Un día voy a morir, y cuando eso suceda, quiero estar contigo. Gracias por salvarme. Gracias por morir en la cruz por mis pecados. Gracias por estar en mi corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Si usted ha hecho esta oración, Jesús está en su corazón. No lo olvide, desde hoy usted es salvo. Su nombre está en el libro de la vida. Que Dios les bendiga, hermanos. Gracias por estar atentos a este programa y a la predicación. Es poco tiempo, quisiéramos explicar más, pero en otra ocasión, si Dios lo permite, podemos compartir un mensaje más acerca de los ángeles y cómo ellos están interesados en la salvación del ser humano. Que Dios les bendiga.